Ya estamos grabando. Entonces, ¿alguien tiene duda antes de partir o si no va a dar el tiro? Cabros. ¿No? Ya, entonces el auxiliar de hoy día es de teoría poliederal, ¿sí? Y simplex, ¿sí? Todo obviamente relacionado a lo que es la programación lineal, ¿sí? Que es una unidad grande del curso que se ve harto, ¿sí? Y es bien útil, pero si quieren profundizar un poco en eso, en programación lineal, después tienen el DIM, tienen un curso entero de esa cuestión que ¿cómo se llama el curso? Es como PLM, ¿sí? Programación lineal mixta. Así que ahí aprenden harto programación lineal. Pero este es como un acercamiento, y es como más útil para problemas bien simples y aplicados. ¿Ya? Eso, no sé, para la gente que le gusta cosas de economía, más de industria, lo ocupan todo el día. Esta cuestión. Ya. Entonces, teoría poliederal es más que nada cuando uno tiene, o sea, uno lo ocupa en programación lineal porque programación lineal es resolver un problema de que la función objetivo es una función lineal y el conjunto factible son solo restricciones lineales, ¿sí? Entonces uno los puede escribir todos de esta forma, ¿sí? Como se llaman poliedros. De esta forma, AX menor o igual a B, donde A es una matriz y B es un vector, ¿sí? Esta es como desigualdad coordenada, coordenada, ¿sí? Esa es como la notación facilita de escribir estas cosas. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, la parte que es más teórica, vamos a probar el teorema de Minkowski-Weil, ¿sí? Que también lo prueban en el curso de PLM y el profe probó una versión más débil que es para conos poliederales, ¿sí? Y de hecho la vamos a ocupar, y es muy importante. O sea, el profe probó en clase, según lo que me dijo, no he revisado, que dijo que probó que si un cono, o sea, si tengo un cono poliederal, es finitamente, entonces, ay, muy enredado decirlo, finitamente generado, ¿sí? Es decir, C es un poliedro o un cono poliederal, sí, solo sí, C es de la forma cono R, donde R son una serie de vectores, ¿sí? O sea, todo cono poliederal es generado por un conjunto finito de vectores y hacer las combinaciones cónicas de ellos, ¿ya? Eso es lo que vieron en clase, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer, ese resultado es más general todavía y me cubre todos los poliedros posibles, ¿sí? ¿Y qué dice el teorema? Me dice que si yo tengo un poliedro, ¿sí? En Rn, entonces ese poliedro tiene que ser de esta forma. Va a ser la combinación convexa de un conjunto de vectores. Acá le ponen como matrices, ya es como, imagínense, tiene su matriz, pero cada fila, o sea, cada columna es un vector distinto, ¿sí? Entonces, cuando uno dice combinación convexa de una matriz W, es de verdad la combinación convexa de los vectores de la columna W1, W2, así. ¿Ya? Eso es quiero que se cache. Entonces P va a ser la combinación convexa de un conjunto finito de vectores más la combinación cónica de un conjunto finito de vectores. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos son estos vectores acá? Eso después lo van a ver, son los puntos extremos y los... Ay, se me olvidó el nombre. Rayos extremos, si no me equivoco cómo se llaman. Eso es para la parte cónica. ¿Ya? Ya, pero vamos a probar ese resultado y obviamente la idea es un poco ocupar el resultado que ya tienen. ¿Ya? ¿Alguien no se acuerda del resultado que vieron en clase? Y si no vieron la clase, les recomiendo revisar el- los apuntes del profe. Cabros, ¿alguien? A ver, voy a ver si lo encuentro. Eh, es que lo puedo haber visto en todas estas cosas que una recesión. No, ya. Bueno, ¿nadie? ¿Nadie? ¿No, cabros? No, ya. ¿Qué cosa? Si alguien se acuerda, o sea, no se acuerda del resultado para conos poliederales de Minkowski-Weil, que el profe vio en clase. ¿No? O sea, acordarme perfecto, no mucho. Pero igual ya se los dije. Cono poliederal, sí, solo sí, el cono es combinación cónica de un conjunto finito de vectores. Es lo que está escrito acá, pero sin comb. No tienen parte convexa, ¿sí? No tienen combinación convexa de nadie. El resultado sí es C, subconjunto Rn, es cono poliederal, sí, solo sí, C es cono de R con R una matriz de esta forma. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Si no, o sea, si no, démosle nomás, pues cabros, si no, nadie tiene duda. Ya. Como nadie dijo nada, seguimos. Entonces, espérense, ahí. Entonces, la indicación que nos dicen acá es que para un poliedro de esta forma, que es de verdad como podemos escribir todos los poliedros, o sea,
con una matriz AX menor o igual a B. Por ejemplo, todas esas restricciones X mayor o igual a 0 se pueden escribir como menos identidad X menor o igual a 0. ¿Sí? Consideremos el cono proyectivo esta cosa y vea que es un cono poliedral. Entonces, ¿qué nos están diciendo más o menos? Es que yo, agarrando el poliedro, considero esta cosa, que no sabemos todavía qué es, y veo que es un cono poliedral, y como ya tengo el resultado para los conos poliederales, ocupo el resultado sobre acá e intento devolverme a P. ¿Sí? Eso es un poco la idea. ¿Ya? Ya. Entonces, hay que hacerlo por dos implicancias, ¿sí? Espérense. Creo que hice una pura implicancia. Sí, hice una pura implicancia. Ya, pero la otra implicancia es bien simplecita. ¿Ya? Déjenme ver si la encuentro después. Ya, perdón. Se me fue un poco. Hice esto un poco apurado. Pero eso. Entonces vamos a probar que si P es un poliedro, de hecho esta es la más complicada, porque para el otro lado es un poquito más fácil. ¿Sí? Si P es un poliedro, entonces P tiene que ser combinación convexa de algo más cono de algo. Ya, eso es lo que vamos a probar. Entonces, para esta implicancia usaremos la indicación, sí, lo que nos dicen. Si consideramos un poliedro P, entonces tiene que existir una matriz A y B, obviamente con las dimensiones correctas, no sé, deben ser n cruz m, para algún m, y B está en Rm, tal que P se escribe así, o sea, son todos los X, tal que AX es menor o igual a B, solo estas restricciones lineales. Teniendo esto, vamos a considerar el cono proyectivo, que es esta cosa, ¿ya? ¿Cuál es un poco la idea del cono proyectivo? Para que se hagan la idea, como si ustedes tienen, no sé, esto se va a ver horrible en la cámara, pero como ustedes tienen su poliedro acá, o sea, imagínense, no sé, este es su poliedro, un cuadrado está así, y el cono proyectivo es como agregarle una dimensión extra, es decir, como que termina siendo así. Cosa que si yo lo corto justo en el lambda igual 1, me da el conjunto en el poliedro, ¿sí? Porque fíjense, si yo reemplazo acá lambda igual 1, ¿sí? O sea, x,1, si x,1 está en CP, entonces ax menos b menor o igual a 0, entonces x está en CP. Entonces, si yo proyecto el cono proyectivo, de ahí en el nombre, en la coordenada lambda igual a 1, me da el poliedro, ¿sí? Esa era un poco la idea, ¿ya? Ya. Teniendo eso, hay que ver que CP es un cono poliedral, que es lo que nos dicen. ¿Qué cosa tiene que ser para ser un cono poliedral? Primero tiene que ser poliedro, ¿sí? Es decir, que tiene que ser restricciones lineales, una matriz por X menor o igual a un B algo, ¿sí? Y tiene que ser un cono, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un elemento acá, entonces la ponderación positiva de él tiene que seguir estando en el cono, ¿ya? Entonces, para probar primero que el cono es un poliedro, ¿sí? Hay que encontrar matrices, bueno, acá le puse A barra, si me equivoqué, era A barra, no A gorrito, y un vector B gorrito, tal que CP se escribe así, con acá un corchete que faltó. X, lambda, tal que la matriz multiplicado por el vector X y agregándole a la dimensión lambda es menor o igual a ese B gorrito. ¿Ya? Entonces hay que armarse esa matriz. Y obviamente esto nos da un poco la idea de cómo hacer la matriz, ¿sí? Entonces, bien facilita la matriz, ¿sí? Si ustedes consideran agorro A y o sea, tienen A y en la otra columna, ¿sí? Agregan menos B, acuérdense que B es un vector, ¿sí? No es un número, ¿ya? Entonces, si ustedes consideran esta matriz y ustedes la multiplican por X, lambda, cuando ustedes la multipliquen van a tener AX menos lambda B, ¿o no? Entonces, si ustedes consideran esta matriz, que tiene dimensiones, debería ser n más 1, m, el cono proyectivo se va a escribir así. ¿Ya? ¿Se cachó este paso, cabrón? ¿Alguien? Yo no lo entendí. ¿No? ¿Que la matriz o por qué estamos haciendo esto? Como... O sea, es que me perdí como en la parte final del otro. ¿En esto? O sea, Sí, o sea, lo que queremos hacer es, primero lo que nos dicen es considera el cono proyectivo y pruebe que es un cono poliedral, ¿sí? Entonces hay que probar que es un poliedro y es un cono, ¿sí? Entonces, para probar que es un poliedro, hay que encontrar matrices, hay que encontrar una matriz y un vector tal que el conjunto se escriba así, ¿sí? Como A gorro multiplicado, o sea, esto es una matriz de n más 1, m, o sea, nada que ver, de m cruz n más 1, ¿sí? Y esto es un vector en n más 1, y este tiene que ser un vector en m, ¿sí? Cosa que así pueda multiplicar las matrices, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar esas matrices tal que el conjunto, el cono proyectivo, se escriba de esta forma, ¿ya? ¿Se cacha eso?
Sí, sí, gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, si considero esta matriz, que es la que les dije, que es agregar una columna extra a la matriz A en la derecha y ponerle menos b a esa columna, entonces el cono proyectivo se escribe de esta forma, ¿ya? Es decir, vamos a tener que el cono proyectivo es un poliedro, ¿ya? Ahora, la otra cosa que les quería mencionar es que un cono poliedral siempre va a ser de la forma AX menor o igual a 0, ¿sí? Eso es bien importante, cabrón, ¿ya? Eh, 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 sí, eso. Cono poliedral siempre va a ser de la forma AX menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque el 0 está, así que B es mayor o igual a 0, y además el B no puede ser mayor a 0 porque ustedes pueden hacer ese típico argumento de agarrar un elemento e ir multiplicando y en algún momento se va a salir de la restricción, ¿sí? Es como el argumento que ocupamos para dualidad, ¿ya? Pero eso es más aparte. Entonces, si supiéramos eso, tenemos al tiro que ese P es un cono, ¿ya? Porque es de la forma A algo menor o igual a 0, ¿ya? Pero también sale bien fácil, o sea, si tenemos un elemento x, lambda que está en CP y tomamos un t positivo y lo ponderamos, vamos a tener que va a estar en CP, ¿sí? Porque si yo hago esta multiplicación de a tx, t lambda, el t sale para afuera, ¿sí? Y me queda t a gorro x, lambda, y ya tenemos que esto es menor o igual a 0, y el t es mayor o igual a 0, así que esa multiplicación de las dos cosas es menor o igual a 0, ¿ya? Entonces con esto vamos a tener que CP es un cono poliedral, ¿sí? ¿Se cacha por qué es cono y por qué es poliedro? El x como lambda, imagínatelo como es una componente más de tu vector, ¿sí? Es como x1, x2 hasta xn, lambda, ¿sí? Esa es como la notación. Es bien feita, ¿sí? Pero es como, acá podría ir como un traspuesto para que se cache que es un vector, ¿sí? Eso. Entonces, esa coordenada extra va a ir siempre multiplicada por lambda b, ¿sí? Cuando hagáis la multiplicación de matrices por vectores, ¿ya? Eso, acá. Y el lambda es un valor en R+, en este caso, lo puse, ¿sí? El lambda, la idea es un poco, es que va a ser que el poliedro que no era cono, voy a agarrar, lo voy a como transformar en un cono, por así decirlo, agregándole una dimensión, ¿sí? Y esa dimensión extra la cumple el lambda, ¿sí? Ahí le puedo haber puesto, no sé, i. Es como una coordenada extra, ¿sí? Y la otra idea, lo otro que no sé si les quedó muy claro, cabrón, que es bien importante, que igual lo vamos a ocupar, que si ustedes fijan en lambda igual 1, van a tener que x,1 va a estar en CP, si solo si x va a estar en P. Porque si acá ustedes reemplazan lambda igual 1, van a tener que AX menor o igual a B, que eso va a estar en P. ¿Sí? Esa es como un poco la idea, que si ustedes cortan el cono poliedral justo en lambda igual 1, con una lonja así sale el poliedro. ¿Sí? Eso es como... Hay un dibujo bien bonito, pero podría buscarlo, pero podríamos perder mucho tiempo. Ya. Entonces, teniendo eso, tenemos que un cono poliedral. Entonces vamos a ocupar, y acá, si no se acuerdan del resultado, igual les va a quedar más claro, ¿sí? Cuando yo tengo un cono poliedral, entonces, ocupando el resultado que eran en clases, como el Minkowski-Weil versión cono poliedral, van a tener que existen un conjunto finito de vectores que me generan cónicamente el cono poliedral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, que haga lo que les puse. En clase se vio que, que todos los conos poliedrales, es muy peludo decirlo, es finitamente generado, ¿sí? Es decir, existen, bueno, estos son vectores, ¿sí? Acuérdense que estamos en Rn+1, ¿sí? Que es lo mismo que Rn cruz R, isomorfo. Entonces, van a existir coordenadas, o sea, vectores R1, o sea, R1 lambda 1 hasta RP lambda P para algún P, tal que el cono poliedral va a ser igual al cono generado por estos vectores, ¿sí? ¿Se acuerdan las combinaciones cónicas? ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿Cono de algo? ¿Sí? ¿No? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, o sea, como ya tenemos que un cono poliedral, ¿sí? Vamos a tener que un cono poliedral, como vieron en clase, es finitamente generado. Y esta es la definición de ser finitamente generado. Es decir, que existen un conjunto finito de vectores, o sea, estos P vectores, en Rn+1, en el espacio que está el conjunto, tal que el cono poliedral va a ser el cono generado por esos vectores. ¿Sí? ¿Se cachó
un poquito más, eso. ¿Sí? Tengo una duda. Dime. ¿Por qué sería como R1 y lambda? O sea, ¿es como un vector o Sí, sería como R1 como el lambda 1? es un vector, es que es para o sea, de verdad podría ser vectores en Rn+1, pero para que se cache que hay como una diferencia entre esa coordenada extra que le pongo, Ah, ya, lo ya. anoto así nomás. Sí, o sea, porque después lo vamos a Gracias. ocupar, vamos a ocupar la última coordenada, entonces como que es para que se haga más simple. Pero sí, estos son vectores en Rn+1, ¿sí? Si su cono poliedral está en Rk, entonces es finitamente generado por vectores en Rk, ¿sí? Eso. Ya, entonces, veamos, entonces, qué es la combinación cónica? Son solamente las combinaciones, o sea, la suma de estos vectores con ponderadores positivos, ¿sí? Es como la combinación convexa, pero sin la restricción de que los ponderadores sumen 1. Eso nomás, ¿ya? O sea, son la suma de los, no sé, TI, estos vectores, y con TI positivo. Eso nomás, ¿ya? Ya, entonces, como tenemos, la idea es que si nosotros tenemos que el CP es generado cónicamente por estos vectores, ¿sí? La idea es como que de acá salgan los vectores que me generan el poliedro, ¿sí? En Minkowski-Weyl, estos vectores, de acá, W y R, que es un conjunto de vectores, ¿ya? Entonces, vamos a ver la forma que sale y es como bien constructiva la forma que se obtiene, así que espero que se entienda, que no sea como un golazo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que notar, y no sé si me la compran, es que todos los lambda tienen que ser positivos, ¿sí? Porque acuérdense que el conjunto me pide que los lambda, la última coordenada del vector, sea positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hay alguna de estas coordenadas que es negativa, ¿sí? Yo puedo poner el resto de los vectores, ponderarlos por cero, ¿sí? Y agarrar solo esa coordenada negativa, ¿sí? Y voy a tener un elemento de este conjunto que tiene su última coordenada negativa, y eso no tiene sentido, ¿sí? Porque el conjunto solamente tiene coordenadas positivas en la última coordenada, ¿sí? Así que podemos asumir que todos los lambda ahí son mayor o igual a cero, ¿sí? Eso es bien importante, es bien importante para esta cuestión, ¿ya? Ahora, la otra cosa importante es que podemos asumir, sin pérdida de generalidad, que los primeros S, lambda i, son mayor a cero. O sea, como que lo ordenamos todos, primero todos los que son mayores a cero, y después dejamos el resto P menos S más 1 vectores igual a cero, ¿sí? Entonces, de este conjunto de vectores, los primeros S, que también S puede ser cero, puede hacer que ninguno tenga coordenadas positivas, y eso tampoco falla la demostración con eso, ¿ya? Los primeros S tienen coordenada lambda i positiva, estrictamente positiva, y los últimos, desde el S más 1 hasta el P, tienen coordenada, su última coordenada es 0. ¿Ya? Eso. ¿Se cachó eso, cabrón? Esta es la única demostración que vamos a ver hoy día, así que después va a ser pura matraca, para que si no entienden, pregunten. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo esto, ¿sí? Ay. Teniendo esto, notemos una cosita, pues sí, que fíjense, no sé si me la compran, que si yo tengo un conjunto que es generado cónicamente por un conjunto de vectores, ¿sí? Y después lo que hago es simplemente ponderar positivamente cada vector, o sea, cada uno lo multiplico por un TI que es mayor, bueno, acá debería ser mayor a cero, sí, es mayor a cero, no mayor o igual a cero. Entonces, el conjunto va a seguir siendo generado, va a seguir siendo generado por estas cosas, ¿sí? Y esto pasa porque ustedes si consideran estos dos conjuntos son iguales, ¿sí? Con TI mayor a cero, ¿sí? Acá no es mayor o igual a cero, es mayor a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente si yo tomo a alguien acá, puedo dividir esos SI gorritos como SI partido en TI o SI por TI, es decir, y van a ser el mismo conjunto, ¿sí? ¿Me compran que son el mismo conjunto estas cosas? ¿Sí? Es No entiendo como, lo del TI. una cosita chicante. Es como cuando usted, para que se hagan una idea por qué se conserva esta cuestión, es como cuando ustedes hacían en lineal, que decían, no sé, el espacio generado por estos vectores, ¿sí? Y si ustedes a cada vector lo multiplicaban, no sé, por 3, el otro por 4, el otro por 6, seguían generando el mismo espacio, ¿sí? Esa es como un poco la idea, ¿sí? Pero la forma de probar esto es bien fácil, o sea, yo tomo un elemento acá,
¿sí? Y quiero escribirlo de esta forma, y lo que puedo hacer es considerar SI, gorrito, por así decirlo, como SI por TI, y sigue teniendo esta forma, ¿sí? Ahora, ¿alguien tenía una duda? ¿Alguno de ustedes? Claro. ¿No? ¿Me la compra entonces? Sí, te lo compro. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque fíjense como que, o sea, lo que quiero, o sea, es para mandar, esta parte es como un poco un golazo, así que no se preocupen si no lo entienden, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer es como dejar todo esto lambda que eran positivos como 1 y bueno, los otros como 0, po. ¿Y cómo lo puedo hacer? Es ponderar, lo que les dije, pues como ponderar cada vector, por así decirlo. Entonces, lo que hago es dividir por lambda i cada vector de esta forma, ri lambda i, cuando lambda i es positivo, y consideramos RI gorrito, o sea, tilda, como RI partido en lambda I, ¿sí? Entonces, como lo que le había mencionado, que si mientras multipliquemos por cosas estrictamente positivas, nuestros vectores van a seguir generando el mismo conjunto cónicamente, ¿sí? Y acá es lo mismo, pues acá multipliqué todos por, o sea, cada uno por 1 partido en lambda I, cuando lambda I era positivo, y cuando lambda I era 0 no hice nada, y me queda de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a tener que el cono poliederal es generado por estas cosas, por el cono de los R1'1 hasta RS'1 y después RS más 1, 0 hasta RP0. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Ahora, ¿cuál es la idea de esto de multiplicar por 1? Ahora se va a cachar. O sea, ¿cuál es la idea que me quede el 1 abajo en el lambda? Ahora se va a cachar un poco. ¿Sí? Para que no se preocupen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que les dije? Que el x,1 está en CP, si solo si x está en P, eso vamos a ocupar. ¿Sí? Entonces, antes de partir la demostración y decir ya, entonces probemos que el poliedro es el convexo de esto más el cono de esto, primero veamos cómo se llega a esa idea y cómo sale. ¿Sí? Entonces, lo que les dije, notemos que si x está en P, luego x,1 está en CP. ¿Sí? Entonces, como x,1 está en CP, está en este conjunto, están las combinaciones cónicas de todos ellos. ¿Sí? Entonces, van a existir ponderadores positivos, tal que x1 se va a escribir de esta forma. ¿Sí? ¿Se cacha esto, cabrón? ¿Sí? Eso no lo caché yo. Ya, el primer paso importante acá, ¿se cacha que x,1 está en CP si x está en P? Eso es el paso importante, por así decirlo. ¿Sí? ¿No? Si les da paja hablar, también tengo el chat abierto, así que si quieren escribir. Sí, se cacha. ¿Sí? Ya, bacán. Y rapidito por qué sale, es porque si ustedes reemplazan acá el lambda igual 1, les queda que AX menor o igual a B. Eso nomás. Entonces, si x,1 está en CP, x,1 está en la combinación cónica de todos ellos, ¿sí? Porque son iguales, ¿sí? Entonces, si x,1 está en la combinación cónica de ellos, va a existir, es como cuando uno hace combinaciones convexas, lo mismo, van a existir ponderadores positivos que hagan esto, ¿sí? Que me van a generar x,1, ¿sí? Si los sumo, con los vectores, obviamente, que me generan CP, ¿sí? ¿Se cacha, cabrón? Sí. ¿Sí? Ya. Y ahora viene la parte chori de todo esto. Ahora fíjense como, ya, que no, si vemos esta igualdad por coordenada, nos está diciendo que X va a ser la suma de los TI RI tilda más la suma de los TI RI, ¿sí? Y ahora, ¿para qué sirve la segunda coordenada? Esa es como la última coordenada, esa es como la idea. Ahora, si ustedes reemplazan esto, la última coordenada nos dice que la suma de los TI hasta el S dan 1, ¿sí? Y eso que nos da la idea más o menos, nos dice que ellos, los TI de esta parte de la suma, de la parte de la izquierda, son una combinación convexa, ¿sí? Porque son positivos y además suman 1. Y los de acá solamente les pido ser positivos, así que los de acá tienen que ser una combinación cónica, ¿sí? Porque no tienen restricciones, pueden ser mayores a 1, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿mm? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Entonces, esto nos dice que la suma de los TI es 1
y solo hay restricciones de positividad para TI con las coordenadas cuando son I mayor a S, ¿sí? Y esto nos da la idea, obviamente, que un elemento en el X que está en P va a ser combinación convexa de estos, de los de acá, de los de la izquierda, más combinación cónica de los de la derecha, ¿sí? Y eso es lo que vamos a probar. Así sale lo que queremos probar, ¿sí? Entonces queremos probar que P es combinación convexa de ellos, más combinación cónica de ellos. Y a este conjunto le vamos a poner Q, ¿sí? Para que haga la notación más rápida. ¿Ya? Ahora, una de las inclusiones es terrible parecida a lo que hicimos recién. O sea, tomamos un elemento en P y llegamos a esto, y esto nos dice al tiro esto, ¿sí? Pero igual lo voy a escribir de nuevo, para que se cache. ¿Sí? Entonces probemos esta cosa por doble inclusión. Roland, ¿por qué? O sea, ¿por qué solo tenemos restricciones de positividad para los TI mayores a S? Porque fíjate que la última coordenada solo te dice que la suma hasta S de TI es 1, ¿sí? Pero no te impone ninguna restricción sobre los TI que están acá, en la derecha, ¿sí? Solamente les pedís que sean positivos porque son combinación cónica, ¿cachai? Ah, bueno. Sí, o sea, me refiero a que esa es como la idea, como esto no te dice que estos TI, o sea, obviamente el TI tiene que valer algo relacionado con el X, ¿cachai? Esa está como la restricción en sí, ¿cachai? Pero además de esa, no hay ninguna otra restricción excepto sobre los primeros STI. Eso. Ya, entonces, probando esto por doble inclusión, ¿sí? La primera es bien parecida a lo que hicimos, o sea, si X está en P, X,1 está en CP, es decir, existe en TI, tal que va a pasar esto. Y esto nos dice que X va a ser igual a esto, con TI positivo, y la suma de los primeros STI es 1, y TI es mayor o igual a 0 para todo I, ¿sí? Y además notemos que el término de la izquierda está en la combinación convexa, y el término de la derecha está en la combinación cónica de estos, ¿sí? Entonces X va a estar en Q, ¿sí? Era bien rápida esta inclusión, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, la otra es un poquito más diferente, ¿sí? Entonces, para eso tomamos o sea, perdón. ¿Hay dudas de esa? O sea, porque ya pensé, la voy a hacer rápido porque ya la revisamos, pero ¿nadie quedó con dudas de esta parte? No entendí por luego X pertenece a Q. ¿Sí? Porque Q era igual a este conjunto más este conjunto, ¿sí? O sea, Q era combinación Ah, ya. convexa más cono, ¿sí? Y tenéis que este elemento es la suma de alguien que está en S y alguien que está en S. Entonces, tiene que estar en la suma de ellos dos. ¿Sí? ¿Se cachó? Sí. Sí. Ya. Ya, entonces para la otra restricción, hay que ver que si yo tomo un elemento que está en esa combinación convexa y cónica, ¿sí? Entonces, está en el poliedro, ¿sí? Entonces hagamos eso. ¿Y cuál es la forma de revisarlo? Primero, o sea, obviamente como está en Q, va a estar en la combinación convexa y más la cónica, ¿sí? Entonces va a existir ponderadores lambda i y mu j, tal que pase esto y la suma de los lambda i sea 1. Sí, eso no lo escribí, pero me faltó eso. ¿Sí? Ahora, para ver que i está en P, lo único que tiene que cumplir es que si yo lo multiplico por la matriz A, me quede menor o igual a B, ¿sí? Pero recordemos primero CP tenía esta forma, ¿sí? Es decir, lo primero que hay que notar es que cada uno de estos vectores también va a estar en CP, ¿sí? Obviamente, si yo tomo los ponderadores 1 y 0 en el resto, con eso obtengo que todos los vectores que están acá están en CP, ¿sí? Entonces, R1',1 está en CP y RJ0 está en CP cuando I está entre 1 y S y J está entre S más 1 y P. Ahora, ¿qué era estar en CP? Era que A por el primer elemento menos el segundo elemento por B es menor o igual a 0, ¿sí? Entonces con esto tenemos que ARI' menos B es menor o igual a 0 y ARJ es menor o igual a 0, ¿sí? ¿Se cacha eso, cabrón? De, de, ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, como primero, o sea, lo que creo que se cacha fácil es que RI',1 y RJ,0 están todos en el cono proyectivo, ¿sí?
¿Eso se cacha? Pues el cono proyectivo es combinación cónica de ellos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Creo que ¿Mm? Se cortó, se cortó. ¿podéis como repetirlo otra vez, porfa? Sí, es que lo que tenemos que CP era el generado cónico de estos vectores, ¿sí? Entonces, en particular, cada uno de estos vectores va a estar en el cono proyectivo, ¿sí? Porque tú siempre podéis tomar los ponderadores, no sé, TJ igual 1 y en el resto de las coordenadas 0. Eso va a estar, ese ponderador, si tú lo multiplicáis por cada uno de estos vectores, va a estar en la combinación cónica y con eso obtenéis que el vector jésimo, por así decirlo, está en CP. Entonces, cada uno de estos vectores está en el cono proyectivo, ¿sí? ¿Eso se cacha? ¿Que cada uno de ellos está en el cono proyectivo? Sí. ¿Sí? Entonces, como ellos están en el cono proyectivo, la definición del cono proyectivo, la voy a poner acá, era esta, ¿sí? Que AX menos lambda B es menor o igual a 0. Entonces, si yo reemplazo esto acá, o sea, los RI',1 van a estar en el cono proyectivo y RJ,0 van a estar en el cono proyectivo cuando I está entre 1 y S y J está entre S más 1 y P, ¿sí? Entonces, cuando están en el cono proyectivo, esto quiere decir que ARI' menos 1 por B es menor o igual a 0 y ARJ menos 0 por B es menor o igual a 0, ¿sí? ¿Eso se cachó? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ahora cuando nosotros queremos ver que I está en el poliedro, yo tengo que multiplicarlo por A, por la izquierda. Entonces, si yo multiplico AI, como es lineal, multiplicar por matrices, me va a quedar multiplicando cada de estos vectores, pues, ¿sí? Entonces yo tengo que AI va a ser la suma de los lambda I ARI' más la suma de los mu J ARJ, ¿sí? Y yo tengo que ARI' es menor o igual a B y ARJ es menor o igual a 0 porque están en el cono proyectivo, lo que les había mencionado, ¿sí? Y como los lambda I y los mu J son positivos, las desigualdades se portan bien, es decir, que esto es menor o igual a 0, así que todo esto es menor o igual a 0 y todo esto es menor o igual a lambda 1B. Así que vamos a tener que ahí es menor o igual a la suma de los lambda i por b, y como los lambda i eran combinación convexa, suman 1, así que esto va a sumar b, ¿ya? Entonces ahí tenemos que i es menor o igual a b, y con eso obtenemos que i está en el poliedro, ¿sí? ¿Se cachó, cabrón? Este paso. Está al final, sí, mira. Nosotros habíamos encontrado desigualdades para estas cosas, para ARI' y ARJ, ¿sí? Que son las que escribí antes. Y nosotros, para ver que está en el poliedro se definía como AX menor o igual a B, ¿sí? O sea, todos los vectores que multiplicados por A me dan menor o igual a B. Entonces yo tengo que simplemente multiplicar por la matriz A acá y ver qué me sale, po. Y como multiplicar por una matriz es lineal, se me separa acá en la suma, ¿sí? Y los ponderadores salen, ¿sí? ¿Se cacha eso? Sí. ¿Sí? Y como los ponderadores son todos positivos, las desigualdades se portan bien, así que este me da menor o igual a B, esto me da menor o igual a la suma de los lambda i B, y esto me da menor o igual a 0. Así que ahí me queda menor o igual a suma de lambda i B, y eso es B, ¿sí? Porque la suma de los lambda i es 1. Y bueno, ahí puse que concluíamos la demostración, pero me faltó una dirección, ya que si nos da el tiempo, igual es bien fácil, ¿sí? Porque si, o sea, primero, ¿se entendió esta era la implicancia difícil al final? ¿Se entendió, cabrón? ¿O quedaron con dudas? Sí, las que puse acá abajo, mira. Estas. ARI' menor o igual a B y ARJ menor o igual a 0. ¿Sí? Porque estos están en el cono proyectivo y este está en el cono proyectivo. ¿Sí? Ya. Bacán, bacán, bacán. Ya, y eso. Este teorema, o sea, la otra implicancia, para conversarlo un poco, porque no la anoté, pero es bien fácil, es que si ustedes escriben un conjunto de esta forma,
como combinación convexa y combinación cónica, ustedes lo pueden escribir como esto, o sea, decir como algo así, como de los conjuntos de esta forma, ¿sí? Los suma de lambda i por un vector, más suma de mu j por otro vector, con la suma de los lambda i igual 1, y la idea es que ustedes intenten escribir eso como algo de la forma como ax menor o igual a b, y eso igual se puede escribir, ¿sí? Ahí les voy a ver si encuentro dónde está escrito bonito eso, ¿sí? Para que no pierdan el tiempo, ¿sí? Pero la idea es para probar la euroimplicancia, es que ustedes teniendo que es combinación convexa un conjunto finito de vectores y teniendo que es combinación cónica un conjunto finito de vectores, entonces tienen que encontrar una matriz que haga esta cuestión, ¿sí? Eso. Y es bien fácil, porque las cosas de igualdad, no sé si el profesor las mencionó, pero esta anotación de x menor o igual a b también toma en cuenta las igualdades, porque uno siempre puede hacer como, si ustedes tienen no sé, pues su poliedro de la forma d por x igual a c, por así decirlo, ustedes pueden poner que el conjunto es de la forma dx menor o igual a c y dx menos dx menor o igual a menos c, y así pueden obtener que es lo mismo que dx igual a c, ¿sí? Así se consiguen igualdades con desigualdades. ¿Ya? Eso, chicos. Ahora vamos por simplex. No sé si tienen más dudas de cosas teóricas. Es bien entretenida teoría poliederal. O sea, no es muy fácil eso, sí. ¿No tienen dudas? Ahora les pregunto, ¿ustedes cacharon simplex cuando vieron clase o cacharon así nada? No. ¿No? Ya, les recomiendo, o sea, el caso que vamos a revisar es súper específico, o sea, vamos a hacer como 8 iteraciones, lo que uno hace normalmente son como 3 o 2, ¿sí? Porque es un caso bonito, porque en un paso queda la cagada si no se equivoca en una cosa, ¿sí? Pero... ¿qué cosa? Sí. O O sea, sea, a mí me gusta optimización no como ver lineal como no toma en las cuenta direcciones simplex. de los poliedros. ¿Mm? ¿Qué cosa? ¿Alguien habló? No, dale, responde el otro. Ah, sí, o sea que no sé a qué se refieren en optimización no lineal, pero simplex es solo para optimización lineal, ¿sí? Programación lineal, ¿sí? No sirve para problemas no lineales, ¿sí? Eh, ah, teoría poliederal. No, eso se ve en PLM, en programación lineal mixta, ¿sí? Pero ¿estáis preguntando en el curso de optimización no lineal? ¿O eso es lo que no cacho? O como área. No, en optimización no lineal yo lo tomé, o sea, lo digo en el profe también. Es como continuación de todo esto, ¿sí? Ven teoría de optimización, pero en dimensión infinita, en vanas, como que ya no trabajan solo en RN, ese es como el brillo del curso, ¿sí? Y ven algoritmos de optimización, es bien entretenido, se lo recomiendo, es bien difícil, pero si les gusta optimización es súper, de hecho, o sea, yo ahora estoy haciendo solo la tesis, la estoy haciendo optimización, todo eso, y el curso me ayudó muchísimo como a saber más optimización, sí, porque de verdad necesitaba saber más. Eso. Ya. Y el profe lo hace muy parecido a esto, o sea, de hecho lo hace más como si el profe ya, porque el profe ya es como hace el curso un poco difícil, en Opti ya no lineal ya es como demasiado, pero estuvo bueno ese curso. Ya. Ahora para Simplex necesito que abran el enunciado, ¿sí? Porque vamos a hacer la clase a la antigua, odio hacer esto, pero vamos a tener que ver mi cam scanner y aprender Simplex así, ¿ya? Ay, qué feo. Oh, ya. Ahora, esta parte, cabrón, necesito de verdad, por favor, que participen y que me digan si no entienden, porque de verdad, Simplex es una cosa que si aprendí los 3 pasos, ya aprendí todo, ¿ya? Entonces necesito que se entiendan bien los pasos, ¿ya? Por eso. Porfa, necesito full participación acá y para que se entienda, porque si alguien se queda pegado en un paso anterior, vamos a perder todo, ¿sí? O sea, como necesito que todos vayamos avanzando, porque ya en la segunda iteración ya van a cachar cómo se hace la cuestión y ya van a quedar listos, ¿sí? Por eso. De hecho, fue súper chistoso porque Ya. esta pregunta la hice el 2018 y como ya en la segunda iteración los caros me dijeron, ya cachamos, podí llegar a saltarte todos los pasos porque de verdad
es todo el rato lo mismo, ¿sí? Así que eso. Voy a abrir la pregunta también del enunciado para que la veamos juntita. Eso. Ya, entonces el nombre le puse importancia a la regla de Bland porque hay un paso que ahí les voy a explicar en el algoritmo que uno tiene como que elegir algo al ojo y hay como reglas de decisiones que dicen ya, siempre ocupa esta regla porque si en algún rato cambiáis de regla, voy a entrar en un loop y te queda la cagada en el algoritmo, ¿sí? Entonces es como para evitar esos loops, por así decirlo, ¿ya? Entonces nos dan este problema que es bien feo a propósito, o sea, tienes todas estas fracciones para que después se llegue a algo súper bonito en un paso y ahí van a cachar por qué. Bueno, es resolver un problema de maximización, simplex es para minimización, así que hay que cambiarlo todo a como lo hacemos, ¿sí? Entonces nos dice maximizar esta cosa, esta función lineal, sujeto a estas restricciones de desigualdad, ¿sí? Entonces nos dicen, agrego variables de holgura y escriba el problema en forma estándar, ¿sí? ¿Cuál es el problema en forma estándar para simplex? Es así. Es minimizar c transpuesto x sujeto a x igual a b, no a x menor o igual a b, a x igual a b, y con coordenadas positivas, ¿sí? Ahí después les voy a enseñar qué se puede hacer en el caso que su problema original no tenga coordenadas positivas, ¿ya? Y eso lo que ustedes pueden hacer es decir que su variable x se puede escribir como x más menos x menos, como parte positiva y parte negativa, y esas dos partes tienen que ser positivas, ¿sí? Y así ustedes pueden como agregan dos variables por cada variable que no tiene restricción de signo, ¿ya? Y bueno, si es x menor o igual a 0, ustedes le ponen menos x nomás, y ahí se arregla todo, ¿ya? Ya, entonces vamos a ir leyendo acá mi pauta horrible y vamos a ver si logramos hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿esta es la original o no? Sí, ya. Entonces, primero obviamente hay que escribirlo con un problema de minimización, así que ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos y tenemos un problema equivalente. Entonces es equivalente a multiplicar por menos la función de costos y las restricciones se quedan iguales, ¿ya? Y ahora viene la parte de agregar variables de holgura. ¿Para qué sirve agregar variables de holgura? Es que yo puedo entonces, por ejemplo, si esta restricción en el óptimo se satisface con desigualdad, o sea, como con menor a 0, entonces la variable de holgura toma esa diferencia para que dé justo igual a 0, ¿sí? O sea, ustedes tienen, no sé, x menor o igual a 3, ustedes pueden escribir eso como x más y igual a 3, y y tiene que ser, a ver, y tiene que ser, a ver, déjenme, estoy pensando, 3 menos x, y tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Así ustedes pueden como, por eso se llaman holgura, porque ustedes le dan como una holgura a la desigualdad para transformarla en igualdad, ¿sí? Eso. Entonces, no sé dónde se te cayó, o sea, si me decís dónde te puedo... Sí, o sea, recién partí. Solamente dije... con la P2, se cayó así hace rato. Ya, pero lo único que dije fue que primero necesitamos pasarle un problema de minimización. Para eso multiplicamos por menos la función de costo y tenemos un problema equivalente, ¿sí? Y ahora iban las partes de variable de holgura, o sea, avancé súper poquito, ¿ya? Ya, entonces las variables de holgura, y es súper fácil, o sea, ustedes cuando tienen desigualdades, ustedes le suman acá x5, x6, x7 a cada desigualdad y les pido que sean positivas, ¿sí? ¿Se cachó eso, cabrón? El profe igual lo mencionó en el archivo ese que subió algoritmo simplex. ¿Sí? Ya, entonces ahora agregando estas variables de holgura que me toman en cuenta que yo puedo cumplir la desigualdad no con igualdad, ¿sí? Por así decirlo. El problema está en forma estándar, ¿sí? Porque acá está nuestra función de costo, minimizar c traspuesto x. Esto se puede ver con una matriz donde estas son sus coordenadas, 1 medio, menos 11 medios, menos 5 medios, 9, 1, 0, 0, y así. Por x igual a b, que en este caso b es 0, 0, 1, y coordenadas positivas, ¿sí? ¿Se cachó, cabrón, lo de forma estándar? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Es el primer paso. Sí. ¿Sí? Y ahora viene la parte entretenida. Y ahora, por favor, cabrón, full concentración, porque en un paso van a aprender cómo se hace esta cuestión, ¿ya? Entonces, para partir, cuando ustedes tienen este tipo de problemas, que son todas desigualdades, y llegan a una igualdad, el tabló es súper fácil, ¿ya? El tabló es esta cosa.
oh, que da miedo, ¿sí? Como que, ¿qué mierda significa esta cuestión? ¿Sí? Pero es bien fácil, miren, la forma que me lo aprendí, muy facilito es, acá arriba van los costos que ustedes parten, o sea, no sé, pues, a ver, veamos si puedo achicar acá un poco para que se vea el problema y el tablón. Este es el tablón inicial, al tablón que vamos a llegar no tiene nada que ver con esta cuestión, ¿ya? Pero ahí van a aprender a leerlo, ¿sí? Entonces, primero ponemos todos los costos acá, o sea, cada columna va a representar una variable, ¿sí? Acá está X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Y esta es nuestra función de costo inicial, ¿sí? Ustedes le ponen 0 nomás, confíen, ¿ya? En este caso, ¿sí? Entonces acá pusieron nuestros costos, acá pusimos 0, y acá ponemos la matriz A, ¿sí? Esta es la matriz A, fíjense, 1 medio, menos 11 medios, menos 3, ay, creo que me mandó un golazo, era menos 5 medios, ¿no? Ah, qué lata. O el problema era con 3, a ver, creo que escribí mal el problema. Ah, no era con... Sí, hice todo mal. Ya, pero entonces... entonces me había pifiado con el text, es con 3 medios, ¿ya? No menos 5 medios. Ya, perdón. Sí, listo, cabros, acabó la clase, chao. Ya, pero imagínense, en vez de menos 5 medios era menos 3 medios, ¿ya? Pero se cacha que acá está A, ¿sí? Y acá ponen su vector B, 0, 0, 1, ¿sí? ¿Se cachó cómo se arma el tablero al principio? Sí. Es bien fácil. Ya, y ahora viene la parte, ¿qué son las variables básicas y qué son las variables no básicas? ¿Sí? Ahora, en teoría, cuando ustedes ven teoría cómo funciona Simplex, lo que ustedes aprenden es que, sí, es 0 solo en este caso. Sí, cuando ustedes tienen una base, o sea, en este caso, que la base inicial que uno parte son solo las variables de holgura, entonces es 0, ¿sí? Pero cuando ustedes parten en cualquier otra base, no es 0, ¿sí? Pero eso es otro caso, ¿sí? Tienen que estudiarlo, tienen que estudiar más casos. Este es como el caso de Simplex más usual y el más fácil de hacer, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen como solo variables de igualdad y cosas así, ya se pone más complicada la cosa, ¿ya? En este caso es 0, ¿sí? Y ahora van a cachar por qué, ¿ya? Ahora, ¿qué son las variables básicas y qué son las variables no básicas? La cosa es que sí, el óptimo del programa lineal se obtiene en un vértice, ¿sí? Un vértice es un punto como una puntita del poliedro, ¿sí? Lo que hace Simplex es ir visitando vértices de un poliedro, pero de una forma con sentido, en vez de revisar todos los vértices, porque uno podría decir, pero estas cosas son súper fáciles, o sea, agarro mi poliedro, encuentro todos los vértices, evalúo la función en todo ello y veo cuál es la más chica, ¿sí? El problema es que para algunos poliedros, no sé, tienen 2 a la n vértices, entonces ustedes van a revisar 2 a la n valores y eso es muy no polinomial y se demora infinito, ¿sí? Eso es como la idea un poco, que Simplex lo hace de una forma inteligente, ¿ya? Ahora, Ahora, las variables básicas, ¿sí? La idea es que en las variables no básicas, todas las variables van a valer 0 ahí, ¿sí? Entonces, uno siempre cuando parte en estas cosas, mete las variables básicas, las variables de holgura, ¿sí? ¿Cuántas variables básicas son en la cantidad de filas que tiene la matriz A? La matriz A tiene 3 filas, entonces tengo que tener 3 variables básicas, ¿sí? Y como les dije, las que uno parte, cuando tiene variables de holgura, son solo las variables de holgura. Entonces, las variables de holgura acá son x5, x6, x7. Entonces, para no perderse, lo que recomiendo hacer es anotar siempre acá al lado mi variable básica. Acá va a ser x5, acá va a ser x6 y acá va a ser x7. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es lo importante de estas variables básicas? Es que no siempre toman el valor 0. ¿Sí? Porque las variables no básicas sí o sí toman el valor 0, pero las variables básicas toman el valor que me imponga las restricciones. Cuando yo digo ya, todas estas valen 0, ¿cuánto tienen que valer mis variables básicas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si de x1 a x4 valen todas 0, o sea, todo esto vale 0, entonces x5 tiene que ser 0, x6 tiene que ser 0 y x7 tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Y dónde se ve eso? Se ve acá. Eso es lo choro. Cuando ustedes iteren todo esto muchas veces, al final, cuando lleguen a esto, al tablero óptimo, la columna que va a estar acá a la derecha va a decir, tu variable básica que está acá va a valer 0, tu variable básica que está acá va a valer 0, y tu variable básica que está acá va a valer 1. Y el resto van a valer todas 0. ¿Sí? Eso.
Ya, ¿Por qué esto en ese orden? en ese orden, tú tenés que asociar porque, a ver. O sea, eso es lo que partí inicialmente. O sea, las ponía ordenadas como por índices nomás, ¿sí? Esa es como la regla de Bland que vamos a ocupar después, ¿sí? Que tú las ponís por índice, o sea, X5, X6, X7, para que vayan ordenadas, ¿sí? Ah, ya, gracias. ¿Sí? O sea, Rolando, pero... ¿Mm? si es que hubiera tenido que agregar menos variables de locura, ¿cuál? Pero igual tengo como que mi matriz tiene 3 filas. Pongámosle Ah, que ya, tenía solo eso, dos ahí tienen variables que de hacer locura. simplex fase uno, ¿sí? Que es lo que le subió el profe. Que es cuando ustedes no encuentran una base tan fácil, ¿cachai? Porque, ¿cuál es la idea de la base? La base es que si tú elegí, o sea, no sé, tenéis 7 variables y tu matriz tiene 3 filas, tú tenías lo más 3 filas de LI, ¿cachai? Entonces tú vas a poder despejar 3 cosas, 3 variables, ¿cachai? Entonces cuando tú haces que las variables no básicas valgan 0, vas a tener 3 variables básicas en un sistema que es como de 3 por 3, porque todas estas cosas van a valer 0, ¿cachai? Y ahí tú vas a poder despejar. El tema es que en este caso es súper fácil, porque el sistema de 3 por 3 que tenemos es identidad por x5, x6, x7 igual a 001. Entonces es súper fácil pues, resolver. Es 001, pues, ¿cachai? Pero para el caso que tú no o sea, agregaste variables de holgura, pero con un problema auxiliar, que es lo que se hace en simplex fase 1, ahí tú tenés que encontrar una base para partir, ¿cachai? Y eso no se hace en este caso, pero está acá. Mira, a ver, muy rápido. Eso para que se lo pidan a los cabros que hagan el próximo auxiliar. Eh, Era eso de como ver las columnas y ver si es que era invertible, una cuestión así. sí, la idea es como que si tú agarráis tu matriz y solo sacáis te quedáis con las columnas básicas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las columnas básicas de la matriz A son esta. Muy invertible, ¿no? ¿Sí? La identidad. Entonces la idea es cuando tú no tengáis la identidad, tú cuando una base es tal que si yo agarro las columnas básicas, voy a tener un sistema de la forma matriz A básica por XB igual a B. Y ahí yo puedo invertir, ¿cachai? Y encuentro una base que puedo ocupar, ¿sí? Pero es lo que está acá. Mira, ahí. Es esto, ¿sí? O sea, simplex fase 1, ustedes después deberían llegar a esto, ¿sí? Cuando ustedes llegan B a la menos 1, B, sí, en este caso como B a la menos 1, para nuestro caso la identidad funciona súper bien, ¿sí? Pero ustedes tienen que encontrar esta matriz B gorro básica, cuando ustedes agregan más variables, o sea, menos variables de holgura, por ejemplo, en este caso que son solo con igualdad, ¿cachai? Pero ahora cuando ustedes tienen una base ya armada, pueden hacer simplex fase 2, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Que es lo que les voy a enseñar. Que cuando ya tenéis la base estáis listos. Po. Y es lo que está puesto acá. Po. Las variables básicas van a ser B a la menos 1, B, que en este caso B a la menos 1 es la identidad, y las no básicas van a ser todas 0. ¿Se cacha? ¿Sí? Esto Sí. es como teoría la cuestión, no es necesario que lo sepan para hacer simplex. ¿Sí? Como que de hecho, no sé, pues, cuando ven simplex en el OptiFome o en el Opti Industria le enseñan a resolver el tablón nomás y ahí ustedes aprendan nomás y encuentran algo más complicado. ¿Sí? Eso. Ya. El brillo un poco del tablón, eso sí, me estoy alargando un poco, es que, de verdad, todas las operaciones que vamos a hacer son operaciones matriciales, ¿sí? Y el brillo del tablón es que me simplifica todas las operaciones matriciales de pivotear, invertir, todas esas cosas me las simplifica con una tablita que mágicamente funciona, ¿sí? Ese es como el brillo de toda esta cuestión, ¿sí? Ya, entonces, ya, armamos el tablón. ¿Cuál es el primer paso? Esta tabla de arriba, para que todos estemos de acuerdo, esta tabla de arriba se llama, o sea, esta fila se llama costos reducidos, ¿sí? Y ahora, ustedes van a estar, cuando ustedes tengan un tablón cualquiera, van a estar en un óptimo cuando no hayan costos reducidos negativos, ¿sí? Cuando todos estos sean positivos, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que este tablón sí tiene un costo reducido negativo, que es este, ¿sí? Y ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué hace uno cuando encuentra un costo reducido negativo? Lo que uno hace es meter esa variable, o sea, la columna asociada a la variable, en este caso, como el costo reducido está asociado a la variable x1, x1 tiene que entrar a la base, ¿sí? Y ahí uno ve cuál de las 3 variables básicas tiene que salir de la base, ¿sí? Esa es la idea.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno encuentra dos costos reducidos negativos? Y acá viene lo que le mencionaba al profe, la regla de Bland, ¿sí? Uno elige el que tiene el índice más chico, ¿sí? O sea, por ejemplo, si X1 tenía un menos 10 acá y X3 tenía un menos 20, aunque el menos 20 sea más grande, por regla de Bland, uno elige el que tiene índice más chico, que es 1, ¿sí? Y siempre ocupen esa regla, o sea, la otra regla es ocupar el costo reducido más chico, ¿sí? Pero esa tiene un par de problemas, pero de hecho a veces es más rápida. Pero eso, ¿sí? En este caso vamos a ocupar la regla de Bland, ¿ya? Ya, ¿se cachó eso, cabrón? De esta cosa. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a fijarnos en esta fila, ¿sí? En esta columna, porque es la que tiene costo reducido negativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace después? Se busca lo que se llama el pivote. ¿Y el pivote cómo se encuentra? Se encuentra como el mínimo de estos BI gorro, que BI gorro le puse a este vector, dividido en AI ese gorro, que es esta fila. Es horrible esa anotación, pero lo que quiero que... Ah, y solo cuando los AIS son positivos, ¿sí? Entonces, es horrible esa anotación, pero una forma rapidita es decir ya, 0 dividido en un medio, el mínimo entre 0 dividido en un medio, 0 dividido en un medio y 1 dividido en 1. ¿Cuál es el mínimo entre esos, cabrón? 0, ¿no? 0, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno entonces? Es agarrar esta fila y dividirla por esta fila y solo tomar en cuenta los que... O sea, fila. Agarrar esta columna, no la esquina de acá, solo esta columna, estos tres, dividirlas por estos y ver el menor, ¿sí? Y solamente dividirlas cuando el término que acá es negativo, ¿sí? Si es o sea, positivo. Si es negativo, no lo pescamos, ¿ya? De hecho, va a pasar y lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, acá, el 0 dividido en un medio, 0 dividido en un medio, 1 dividido en 1, el mínimo 0. Entonces, en cuál de las filas se minimiza? En estas dos, ¿no? ¿Sí? X5 y X6. Ahora, ¿cuál elegimos, cabrón? Ahora estamos eligiendo quién sacamos de la base. Cualquiera ¿sí? de las dos, ¿no? ¿Mm? Cualquiera de X5. las dos. X5, ¿sí? Por regla de Bland. Porque el 5 es más chico que el 6. Así que lo que uno dice acá es decir Ah, ya. Entonces, este elemento es al que nosotros le llamamos pivote, ¿sí? El que tiene de acá un medio. El de acá. El de la primera fila. ¿Y qué se hace con el pivote? Y ahora, ya, ahora vamos por pasos, ¿sí? ¿Se cachó cómo encontrar el pivote, cabrón? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esta parte, por favor, pésquenme, muy importante. Lo primero que uno hace es transformar el pivote en 1. ¿Cómo uno hace eso? Multiplicando. O sea, si el pivote es un medio, multiplico toda esta fila por 2. ¿Ya? Entonces, primer paso, multiplico toda esta fila por 2. Me queda 1, menos 11, menos 3, 18, 2, 0, 0, 0. ¿Ya? tengo una duda. Es Dime. que en la regla de Bland sale que si los costos reducidos son menores que 0, se elige el menor. Pero, ¿por qué se elige el menor cuando para lo otro? Es que también seguís con la misma regla, porque siempre intentáis elegir índice más chico, índice más chico. También se ocupa para elegir el pivote, ¿sí? O sea, tal vez Ya, el profe espera. no lo anotó, pero la regla de Bland también se ocupa para elegir el pivote, cuando hay más de uno, ¿sí? Aunque no estoy muy seguro, pero puede ser que tal vez dé lo mismo, ¿sí? O sea, puede ser que elija X6, X5 y da lo mismo, ¿sí? Pero siempre les recomiendo seguir una cierta regla para elegir esas cosas, si no les puede quedar la cagada, ¿sí? Ya, entonces, Ex. primer paso, transformar esta fila en el pivote en 1. Entonces multiplico esta fila por 2. Cosa que hice acá. ¿Sí? Multipliqué esta fila por 2. ¿Ya? Me queda 1, menos 11, menos 3, 18, 2, 0, 0, 0. ¿Ya? Si acá había un 1, me queda 2. ¿Ya? Eso. Y ahora el siguiente paso, ese es el segundo paso de simplex. ¿Se cachó? Transformar la fila al pivote, o sea, transformar el pivote en 1. ¿Ya? Y el tercer paso es dejar todos los elementos que estén arriba y abajo del pivote, o sea, el menos 10, el un medio y el 1 en 0. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? O sea, si ustedes tienen acá un 1 y yo me quiero pitear, por ejemplo, esta fila, lo que yo hago es multiplicar, es restarle esta fila acá abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo le resté esta fila acá abajo, o sea, 11 menos... Ah, era un 5. Oh, esta cuestión quedó horrible. Sí, era un 5 todo el rato. No sé qué, me mandé el medio golazo. Este era un 5 y este era un 5. Sí, estaba bien. Sí, perdón. Entonces, ¿qué hacemos?
dejamos todos los elementos que estén abajo y arriba del pivote en 0. Entonces, si este está en 1, acá restamos la fila acá multiplicamos por menos un medio y restamos, y acá multiplicamos por 10 y sumamos. ¿Se cacha eso, cabrón? ¿Sí? No, eso de nuevo, por favor. Mira, por ejemplo, la fila nos quedó así, ¿sí? Y acá habían otras cosas. Este es el segundo, el tabló ya listo después del tercer paso. Es que es bien difícil explicar esto como así. Pero ahora lo que queremos es, a través de operaciones de sumar y restar filas, ¿sí? Esa es la idea, que sean solo operaciones matriciales. Me pité los términos que están arriba y abajo del pivote. O sea, este y este. Yo quiero que este quede en 0, que este quede en 0 y que este quede en 0. ¿Sí? Imagínate solo dejar el pivote no nulo. Eso, como esta forma, 0, 1, 0, 0. ¿Cachai? Perfecto. Esa es como Gracias. la idea. Entonces, ¿qué hago yo? Como este está en 1, acuérdense que este es 1, menos 11, menos 3, 18, o sea, menos 5, 18, 2, 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, para pitearme esta fila, lo que hago es multiplicar por 10 y sumarla. Acá lo que hago es multiplicar por menos un medio y sumarla. Y en la última fila, resto esta fila. ¿Se cacha eso? Sí. Sí, al final siempre fue 5, perdón. Es que yo estaba copiando la pauta del año pasado, o sea, el antepasado, y mis 3 parecen 5. Pero se cacha y llegamos a esto. Acá entonces lo que les dije, multiplicamos por 10 la fila X1, multiplicamos por menos un medio la fila X1 y sumamos, y acá multiplicamos, acá restamos solamente la fila X1, ¿sí? Y nos queda esto, ¿sí? Con un menos 5 acá. ¿Ya? ¿Se cacha, cabrón? ¿Sí? Sí. Ahí hicimos el primer paso de simplex. Y ahora, lo más importante es que ustedes sean muy ordenados acá, ¿sí? Entonces hay que acordarse. ¿Quién salió de la base? X5. ¿Quién entró a la base? X1. Entonces lo que les recomiendo es donde está X5, escribir X1. ¿Sí? Para acordarse qué variables están en la base. ¿Sí? Y ahora, esta es nuestra segunda iteración del tablero. ¿Ya? ¿Se cachó, cabrón? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿No? es que es como si estuviéramos como invirtiendo en matrices. Sí, lineal. de hecho, esa es toda la idea, que en vez de invertir matrices, lo pueden hacer con este tablero y no tener que pivotear a la mala, ¿cachai? Como es una simplificación de ese proceso, ¿sí? Pero lo mismo que el mismo pivoteo que ustedes hacían al simplificar matrices, que ustedes intentaban como obtener la identidad en un lado y eso, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya. Ahora, ahora, esta es la segunda iteración de nuestro tablero, ¿sí? ¿Estamos en un óptimo? No. ¿Por qué? Porque hay costos reducidos negativos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el costo reducido negativo? Menos 53 y acá menos 41. ¿Cuál ocupamos, cabrón? ¿Qué variable entonces entra a la base? X2. X2, ¿no? Ya, y ahora, ¿cómo elegimos el pivote? Acá lo mismo. Dividimos 0 y 2 menos 11, eso no nos importa porque es negativo acá, así que no lo pescamos. 0-4 y 1-11. ¿Cuál es más chico? Obviamente 0-4. Así que Cero. X6 entra a la no base, ¿sí? Entonces ahora X2 entra a la base y X6 entra a la no base. Entonces, este es nuestro pivote, el de acá. Y ahora repetimos el proceso, o sea, lo dividimos para que me quede como 1. O sea, divido no, este era, perdón, nada que ver. Este era nuestro pivote, ¿sí? El 4 acá. Entonces dividimos por 4 y sumamos, ¿sí? Dividimos por 4 acá, nos queda 1, un medio, menos 2, menos un cuarto, 0, 0. Y después nos piteamos las filas de arriba y las filas de abajo, o sea, los dejamos en 0. Entonces acá restamos por 11, sumamos por 11 y acá sumamos por 53, ¿sí? ¿Se cacha eso? Como para ir haciéndolo rápido. Cabrón. Ya están como cachando, como yo creo que la segunda iteración ya quedaron listos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, entonces, haciendo el mismo proceso antes, llegamos a esto. ¿Sí? Y ahora, de nuevo la misma pregunta. Acá, díganme si en algún rato ya quieren dejar de hacer esto, ¿sí? Porque ya son 8 iteraciones, así que... Y van a hacer todas lo mismo. Lo mismo ahora. ¿Hay costo de revolución negativo? Sí, menos 29 medio. Entonces, ¿qué variable va a entrar a las variables básicas? X3.
¿cuál va a salir de las variables básicas? A ver, 0 y 1 un medio, 0 y 1 un medio. Esta no la pesco porque es negativo. Entonces, por regla de Bland, X1 va a tener que entrar, va a tener que salir de la base y X3 va a entrar a la base. ¿Ya? Entonces, este es nuestro pivote, multiplico por 2 la fila, hago el mismo proceso y llego a este tabló. ¿Ya? Ya, llegamos a este tabló. Ahora, lo mismo, costo de reducción negativo, esta, X4 va a entrar a la base, este es nuestro pivote, porque, bueno, cuando es 0 no lo pescamos, o sea, solamente pescamos los que son estrictamente positivos, ¿sí? Acá 0-2, este es el pivote, pivoteamos, llegamos a esto, ¿ya? ¿Ya se cachó, cabrón? O sea, ya puedo decir ya, bla, 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 llegamos a esto. ¿O todavía no me la compran? Es bien entretenido. Yo tengo una pregunta. Al final, ¿para qué era eso de anotar las variables básicas? ¿Cómo era? Porque al final cuando tú llegué al tablero óptimo, tú decís, oye, pero ¿quién eran las variables que son? Porque caché que las variables básicas son importantes porque después son las que no valen cero, pues necesitáis saber cuáles son para saber el valor óptimo, ¿cachai? Entonces yo digo que las anoten como para acordarse cuáles son, pero también lo que pueden hacer es simplemente decir, ya, las variables básicas ahora son las que tienen puros 0 y 1, pues. Entonces son x3, x4 y x7, ¿sí? Pero es como para ir para no perderse nomás. Pero si Bueno, ya se aprendieron el tabló, no es necesario que hagan eso, ¿sí? Solamente pueden decir las que tienen 0 y 1 son las variables básicas, ¿sí? bacán, muchas gracias. Ya. Entonces ya, repitiendo iteraciones, hay costo de reducción negativo, sí, pivote, pivoteamos, pum, llegamos a este, costo de reducción negativo, los ceros y los negativos nunca se pescan, sí, no se pescan para los pivotes. O sea, cuando yo estoy dividiendo, cuando hago esta división BI dividido en AI, solamente pesco los AI que son positivos, estrictamente positivos, ¿sí? Entonces acá lo mismo, pivote, no, ¿dónde estamos acá? Pivote, ponderamos, nos piteamos arriba y abajo, pum, llegamos a esto. Costo de reducción negativos, ¿cuál de los dos elegimos? Regla de Bland, me dice que elija este. Este es el pivote, sí, porque 0 y en esto ya, blah. Pivoteamos, llegamos a esto. ¿Hay costo de reducción negativo? Sí. Séptima iteración, ya estoy chato. Pero este es el pivote. Y ahora bien interesante, porque nunca habíamos tocado esta fila, pues, ¿sí? Y ahora, este es el pivote, porque estas dos son negativas, así que no las pescamos. Y ahora cuando pivoteamos, llegamos a esto. ¿Y qué llegamos? Llegamos a un tablero óptimo, ¿sí? Porque no hay costos de reducción negativos, ¿sí? Y estos son, ahora, ¿qué información sacamos con el tablero? Si ustedes hicieron todo esto con los ojos cerrados y ni se acordaban del problema, lo que está acá en la esquina, fíjense que siempre era 0, porque yo siempre las filas y las filas que sumé para arriba, para pitearme el término real pivote, siempre tenían 0. Entonces no, acá le sumaba 0, po. Pero ahora en el X7 es la primera vez que yo sumo para arriba y tengo un 1 acá. Entonces acá me quedan 1, ¿sí? Porque acá fíjense que para pitearme solamente tengo que sumar la fila a la fila de los costos y me da 1 acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la información que me da este tablero? Ya, primero, ¿cuáles son las variables básicas? Si no lo hubiera anotado, son X1, X5, no, sí, no, X1, ahí. Acá, no, acá hice una... Sí, acá era un 0, sí, no un -2, perdón. Sí, acá no me la pitié, a ver... Sí, acá me comí, uy, que soy pavo. Acá escribí esta fila, pero no escribí... Sí, acá está mal pivoteada esta cuestión, sí, porque acá me debe haber multiplicado por 2 y haber sumado para arriba, sí. Así que acá me queda 2, 0... 4, 1, menos 5, 2 y 2, ¿sí? Eso, está mala esta fila, ¿sí? Pero cuando ustedes hacen ese pivoteo, las variables básicas entonces van a ser X1, X3 y X... Espérense. Y X5, ¿sí? Y ahora, el valor que está acá en la esquina es menos la función valor, ¿sí? Es decir, el óptimo, el problema de minimizar menos la cuestión es menos 1, ¿sí? Y las variables básicas van a ser X5, X1, X3, que lo de acá nos dice que X5 va a ser 2, X1 va a ser 1 y X3 va a ser 1. El resto van a ser todas 0.
y el valor óptimo va a ser -1. ¿Sí? ¿Se cachó, cabrón? Sí. ¿Sí? Ya. Y ahora la tercera parte, o sea, eso es simplex. ¿Ven? Es pura matraca, no puede haber sido más fome. ¿Ya? ¿Cómo anota lo X al costado? ¿Sabéis que al final lo que más les recomiendo, más que eso, me di cuenta que es mucho mejor ver las columnas que tienen ceros y unos y esas son las variables básicas, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál va? Ah, no, pero con eso necesitan saber qué fila pivotean. A ver. Ah, no, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Porque el pivote me lo da nada que ver con las variables básicas, sí. No, o sea, para saber las variables básicas, hagan eso de ver qué columnas tienen ceros y unos. Y eso nomás. O sea, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, x1, esta debería ser un 0, x3, y esta debería ser un 0, o sea, debería ser un... Ah, no, esta está bien. Sí, y esta es x5, ¿sí? Ya. Ahora, ¿cuál es el brillo un poco de esto? Que acá nos dicen, ¿qué pasa si en la sexta iteración, al elegir la variable que entraba a la base, no se usaba la regla de Bland? Y fíjense que en la sexta iteración, nosotros elegimos x1 que entra a la base por regla de Bland. Ah, ¿cómo concluyo que era -1? Porque es menos el valor que te haga en la esquina. ¿Sí? También lo podía evaluar. Podía evaluarlo con la función de costo. Sí. Eso. De hecho, en los tableros siempre ponen acá como -z, donde z es z transpuesto de x. Ahora, ¿qué pasa si en la sexta iteración, en vez de que entrara x1 a la base, hubiéramos hecho al ojo nomás y hubiéramos cambiado de regla? En la mitad de la iteración hubiéramos dicho, ya, ahora elijamos la que tiene costo reducido más alto, que sería x6, entonces x6 entra a la base, y si x6 entra a la base, acá, entonces x4, esta fila, este es el pivote, y si nosotros pivoteamos, llegamos a este tabló, y este tabló es el tabló de la primera iteración, ¿sí? Entonces esto quiere decir que si en la sexta iteración hubiéramos cambiado de regla, hubiéramos llegado a la primera iteración y hubiéramos partido todo de nuevo, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la importancia al final de la regla de Bland. ¿Ya? Eso, cabros. ¿Se cachó? Yo creo más que teoría polideral, lo que me importa hoy día que hayan cachado cómo hacer simplex, que de verdad es una lata, pero hay que aprenderlo por algún motivo. Creen que es necesario que lo sepamos. ¿Sí? No, de hecho, por eso, no. Por eso el problema era como tan feo, por eso tenía tanto un medio. El brillo, el problema era que si tú en esa iteración cambiáis de regla, llegáis a la primer tabla, ¿sí? Puede ser que, pero o sea, lo que puede pasar es que tú entres a loops, ¿cachai? Porque cada tablero va a estar definido por las variables básicas y las no básicas que elijáis siempre. Entonces, puede ser que en algún momento volváis a entrar a un conjunto de variables básicas que ya teníais en otra iteración y te repitáis, ¿cachai? Ese es como el problema. Ya, eso cabrón. Se cachó y si para aprenderse simplex, YouTube, ¿sí? Lo más fácil. O sea, si... Y pueden escuchar esta canción, a ver. Así que... Esta canción es un temón, para que no la voy a poner, pero de hecho me la vi, o sea, la última vez que enseñé simple fue el 2018, así que me la tuve que ver para aprendérmelo, así que se la recomiendo, ¿sí? Eso. El X extremo y el D extremo. No sé a qué te referís con X extremo y D extremo. Ah, como el punto extremo. Ah, es que el punto extremo, la idea de toda esta cuestión de las variables básicas es que cuando tú las reemplaces, pongáis todas en cero las que no son básicas y pongáis xb como las variables no básicas, o sea, las variables básicas que son lo que tú despejáis invirtiendo esa matriz, la idea es que x igual ese punto entero es un punto extremo. Y por eso el profe, yo creo que anotaba el x al final, pues y el x al final es esto, ¿sí? Es lo que les dije, es... ¿cómo se llama esto? Es mirar, por ejemplo, la primera variable x1, a ver. O sea, lo que pueden hacer, la idea de esta cuestión de ir anotando ¿cómo se llama esto?
las variables acá al lado era que después cuando llegáis al final podéis decir que x5 era 2, x1 era 1 y x3 era 1. ¿Sí? Pero lo otro que pueden hacer es que si ustedes dicen, ya, mis variables básicas van a ser tanto y mis variables no básicas van a ser esta, ustedes la reemplazan en la restricción de igualdad. O sea, yo la reemplazo en esto, en esta cuestión. Pongo, ya, ¿cuáles eran 0? x2, x4, x6, x7 eran 0. La reemplazo como a 0 y después despejo x1, x3 y x5. Eso, así pueden obtener el x final también. Eso. Y no sé qué es el d. El d puede ser la función de costo. No estoy seguro. La dirección, no, eso no. Ah, la dirección extra. Sí, el profe siempre habla de esa cuestión. No estoy seguro cómo sale esa cuestión. Ah, es que eso era despejando, era. A ver, oh, es que no me acuerdo, pero. Era como una multiplicación de matrices, pero no estoy seguro. No me sabría responder. De eso, perdón. Pero es una operación, o sea, teniendo la base se puede calcular con una multiplicación de matrices es como A a la menos 1, B por XB igual eso es de una cosa así. Pero no me acuerdo mucho. Eso. ¿Quedaron con más dudas, cabrón? Pero ¿cómo de ser o sea, porque el profe cuando nos explicó la regla de Bland dijo que como eso es lo que uno le pasa a un computador, porque uno como humano igual cacha que si hace un paso en vez de otro. Ah, sí, pues, o sea, de repente, no sé, pues, de repente puede pasar que si elegí una variable, tu simplex van a ser 8 iteraciones, y si elegí otra, en la primera iteración va a llegar, ¿cachai? Y eso como que va a ir cachando, pues, ¿sí? Pero la idea de la regla de Bland es que muchas veces los problemas están hechos para que tú, haciendo esa regla, o haciendo la regla de los costos reducidos más negativos, llegué en la menor cantidad de iteraciones, ¿cachai? Pero sí, o sea, igual uno siempre puede aplicar intuición y decir, pucha, ¿sabéis que igual me tenga que esta variable va a ser 0? Entonces prefiero sacar esta de las variables básicas que esta, ¿cachai? Como algo así, ¿cachai? Pero sí, la idea es que para que tú un computador le digas ya siempre a este proceso y elige siempre el de índice más chico, cosa que no se confunda nunca, pues sí, los computadores no tienen intuición. Pero eso. ¿Sí? Sí, y la canción es súper buena, es como una versión de los Backstreet Boys, así que, porfa, de verdad les recomiendo infinito ver eso, ¿sí? Y lo que pregunta es, ¿la desigualdad es solo la desigualdad esa gran variable de holgura? No, porque de hecho, o sea, lo que se ve en simplex fase 1 es que usted igual, miren, este problema es solo con igualdad. Ay, no estoy compartiendo pantalla, lo más estúpido de todo. Acá. Fíjense que acá les dicen. Ay, se me abrió el Discord. Fíjense que acá este problema es con igualdad, igual se agregan variables de holgura, pero tienen que hacer simplex fase 1, que es primero encontrar la base, ¿sí? Por eso. Es un problema auxiliar. Pero cuando tienen variables de igualdad, o sea, restricciones de igualdad, ustedes tienen que hacer simplex fase 1, ¿sí? Eso por tiempo no alcanzamos, pero podrían pedirlo para el próximo auxiliar o le va a decir el profe. Eso. Pero las variables de holgura obviamente tienen mucho más sentido cuando tienen desigualdades, ¿sí? Como que ahí se cacha al tiro para qué sirven, pues, ¿sí? Eso, cabrón. Eso. Voy a parar de grabar.